Esta primera presentación que abre la jornada después de la sesión de apertura, lo que pretende es simplemente ponernos en contexto del mercado de las emulsiones, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido preparar una presentación muy breve, porque el tiempo tampoco nos da para más, pero que nos permita tener algunos números en la cabeza que son interesantes y, sobre todo, cómo ha evolucionado en los últimos años el mercado. Bien, pues este es un poco el mapa del mundo, cómo estamos. Son resultados de la última encuesta que se realizó, que fue en 2019. Después, todos sabemos, ha pasado la pandemia, tal, se va a retomar ahora y posiblemente para el año que viene se haga una nueva encuesta, pero estos son los últimos datos disponibles. Teníamos un mercado de 110,9 millones de toneladas de betún y de 8,7 millones de toneladas de emulsión, lo que da una ratio del 7,85. Ese numerito nos lo acordamos de él para más tarde, que voy a hablar de él. Bien, como decía, estos resultados vienen de la encuesta que se realizó por la International Bitumen Emulsion Federation, por la IBEF, y tuvo un alcance a 137 países para suministrar datos para el betún y a 99 países para la emulsión. Si nos vamos un poquito más atrás, del 2019, pues teníamos que en 2013 el mercado era de 8,1 en vez de 8,7 para las emulsiones y de 110 para el betún, de 103 en vez de 110 para el betún. Vemos que en general ha habido un cierto grado de estabilidad. Es verdad que si nos remontamos antes del 2008, pues vemos que hubo un poco una redistribución y un poco de vaivén en las cifras por el impacto que tuvo la crisis económica del 2008, pero en general se detecta bastante estabilidad. Los últimos datos que se recogieron en 2019 muestran, con respecto a los del 2013, un incremento de un 6-7% respecto, como decía, a esos datos de la encuesta anterior. En definitiva, y en las emulsiones tenemos un mercado que lo que nos dice es que los 10 principales o mayores productores de emulsiones abarcan ya el 71% del mercado. Pero es que si nos vamos a los 4 principales, ya tienen el 50%. O sea que entre Estados Unidos, China, Francia y México cubren el 50% de esas 8,7 millones de toneladas que se supone de esos datos de 2019 son el mercado de emulsiones bituminosas. Bien, entonces, si seguimos haciendo un análisis un poco por continentes y luego vamos a ver por países, por continentes vemos que la mayoría de esa producción de 8,7 millones de toneladas recae en continentes como el americano, asiático y europeo. Y África y Oceanía pues tienen una participación muy pequeña. Volvamos al dato del indicador de la relación emulsión-betún de ese 7,85 media mundial. Este es el promedio mundial, como digo, pero eso no quita, y lo veremos después, que haya países, aquellos que tienen más, digamos, conocimientos, desarrollo tecnológico en la fabricación de técnicas en frío y templado, que ese ratio sube a cifras mayores. Incluso supera ese 25% que se indica en la diapositiva. En definitiva, para subir la ratio, lo único que hay que hacer es buscar el hueco que las emulsiones tienen en la construcción y el mantenimiento de nuestras carreteras. Saber que tenemos técnicas que son solventes, que tienen un desarrollo importante detrás suyo y que, por tanto, pueden ir incrementándose esas producciones, y veremos cuáles son un poco las expectativas también a futuro. Como decía, por continentes, pues tenemos esa media del 7,85 y vemos que algunos continentes están ahí rayando. El asiático, pues lógicamente se queda más por debajo, pero Europa, Oceanía o Latinoamérica pues tienen ratios superiores, lo que no va acompañado necesariamente de una mayor producción de emulsiones, simplemente es que la ratio de emulsión con respecto a betún pues es más elevada. La media recordamos que es el 7,85, pero ¿qué pasa por países? Pues por países vemos recogidos en esta gráfica el top 10 de esos 10 principales productores de emulsiones, y tenemos ya la media que sube a 10,44, destacando algunos países como Francia, México o Brasil, que tienen ratios por encima del 20%, y que eso demuestra que tienen, digamos, un mayor uso de distintas técnicas con emulsión, y no solo a lo mejor las dedicadas a los riegos auxiliares, que son complemento de la ejecución de mezclas en caliente.
¿cuáles son las tendencias, ¿no? Las tendencias, si analizamos un poquito en detalle, pues podemos ver en este gráfico a nivel mundial, donde hemos pasado del 2013 8,1 a 8,7 en 2019. Pero por continentes la situación es diferente. Aquí ha habido bastante baile. Si asignamos a la producción del 2013 el 100%, o sea, luego vemos cómo ha habido subidas y bajadas con respecto a esa cantidad. Por ejemplo, en Europa, pues hubo unos años en los que hubo cierta estabilidad y luego pues hubo una bajada bastante considerable en el año 2016, que vamos poquito a poco con un crecimiento sostenido recuperando, ¿vale? El incremento que se observa desde el 2016 es generalizado en casi todos los continentes, si bien se demuestra, por ejemplo, que en Europa, en la parte que nos afecta, pues hay una mayor estabilidad en el consumo de emulsiones. Si queremos que eso cambie, pues vamos a ver qué claves tenemos o qué teclas tenemos que tocar. ¿Cuáles serían las tendencias a futuro si pensamos en lo que tenemos hasta ahora y lo que pensamos que en base a esa sostenibilidad que aportan estas técnicas podemos tener? Pues a mí se me antoja pensar que la cosa puede ir por ahí y dijéramos, oye, pues vamos a ver si llegamos a una ratio del 10,4. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer son pues, cosas como las que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? O sea, tenemos que hacer jornadas que demuestren que las emulsiones y las técnicas con emulsión pues pueden encontrar un lugar entre las técnicas que se utilizan para el mantenimiento de carreteras y para la construcción de carreteras, porque aportan claras ventajas medioambientales. También tenemos que, eso sí, hacer estudios para demostrar lo sostenibles que pueden llegar a ser estas técnicas, tanto en frío como en templado. Y luego, por supuesto, como decía, lo que hacemos hoy, comunicarlo al sector, porque de nada sirve si somos endogámicos, si nos movemos también aquí, hay que decirlo fuera, hay que decirlo en redes sociales, hay que transmitirlo más allá de lo que son las propias empresas fabricantes y aplicadores de estas técnicas. Y en España, porque hemos visto un poco lo que ha pasado por ahí, a nivel continentes, a nivel países, pues bueno, tenemos un mercado más o menos estable, pero afectado pues, por los contratiempos de los últimos años. He sombreado la cifra de 2019 porque es la que va incluida en el estudio que se ha hecho a nivel mundial, que son esas 130.000 y poco toneladas de emulsión, y vamos a ver un poquito con respecto a lo que es Europa y a nuestro país vecino, cómo hemos ido. Entonces, aunque en la tabla no están recogidos todos los datos intermedios entre el 13 y el 17, vemos que hubo una subida y que luego nos pegamos el batacazo de bajar de las 150.000 a las 100.000 o 105.000, me parece que fueron toneladas en 2016. Pero veis que la línea va poquito a poco recuperándose. Pero claro, como pues no siempre es alegría todo en casa del pobre, pues al final llegó la pandemia y nos volvió a fastidiar la cosa y ahora pues estamos otra vez con los 115.000 toneladas que todavía no hemos llegado a tener la producción que teníamos en 2013 y mucho menos la que teníamos años atrás cuando España llegó a tener 450.000 toneladas de emulsiones, ¿vale? Eso se va a solucionar cuando, como dice Charo, se metan los artículos de grava-emulsión, aglomerado en frío y tratamientos superficiales en el PG3, porque eso, quieras que no, da confianza a que la gente utilice esas técnicas con un respaldo normativo. Entonces, pero bueno, tampoco nos vayamos a poner a llorar aquí, que aunque estamos fuera del top 10, pero estamos en la posición número 11, tampoco estamos tan lejos del top 10, seguimos siendo líderes tecnológicos en las técnicas con emulsión. Hay muchas empresas que tienen mucha especialización en este producto y en las técnicas con emulsión, y nuestra ratio es del 16,4, que eso es una muy buena noticia. Si ponemos la tabla de los principales productores, veis que he marcado en verde nuestro caso, España, con esas 130.000 toneladas del 2019, y lo que vemos aquí es que si ponemos en un gráfico todas las ratios de los distintos países que están en ese top 10, pues España estaría ahí, con ese 16,4% que indica que esa ratio mayor es que utilizamos emulsiones para más técnicas que en otros países donde solo se utilizan para riegos auxiliares. Y eso lo vamos a ver en estas dos últimas diapositivas o tres. Esto es un poco cómo está repartida la tarta por países. Francia, que tiene una ratio del casi el 30%, y vemos como el queso está muy repartido, hacen tratamientos superficiales, hacen riegos de adherencia, hacen mezclas en frío, micros, o sea, le dan un poco a todo, mientras que en otros países que tienen una ratio más baja, casi toda la tarta está
muy enfocada al uso de una técnica o dos técnicas. Por ejemplo, en Japón, pues casi todos son riegos de adherencia y luego combinan reciclado de mezclas en frío. Y en Reino Unido, pues lo que se lleva la mayor parte de las emulsiones son los micros y los tratamientos superficiales. Entonces, ¿y en España cómo estamos? ¿Cómo estamos repartidos, no? Pues las 3/4 partes de nuestro mercado se destina también a riegos de adherencia y a tratamientos superficiales. O sea, esa parte marroncita, que son las emulsiones rápidas, van destinadas a las adherencias, pero también a los riegos con gravilla. Luego hay una parte muy pequeñita de mezclas abiertas en frío y un 20,4 que va a lentas. Y en lentas veremos que la mayoría son microaglomerados en frío, pero también hay algo de reciclado que esperamos también que con la revisión del artículo 20 se hagan más reciclados y que podamos, digamos, incrementar la cuota de las lentas y al mismo tiempo que no haya un reparto tan exclusivo para los microaglomerados en frío. A destacar unas puntualizaciones finales es que en lo que se refiere a riegos de adherencia, y en esto sí que ha habido un cambio en la última década, las emulsiones termoadherentes suponen ya casi el 60% de las emulsiones que se destinan a riegos de adherencia. Que, como veis, fijaros, es la parte que pone TER, 50,4, a la cual le sumaríamos las modificadas, las termoadherentes modificadas, que es un 6,4. Entonces, pero sí que es de destacar que de todas las emulsiones que se destinan a riegos de adherencia, menos de un 10% son modificadas. Es menos grado de modificación que lo que llevan otras técnicas. Por ejemplo, los microaglomerados en frío se utilizan mayoritariamente emulsiones modificadas. En general, sí que hay que decir que cada vez se utilizan más las emulsiones modificadas, pero no sobrepasan todavía el 15% del total. Por supuesto, otra cosa que me parece interesante destacar es que seguimos teniendo un muy poco significativo crecimiento con las mezclas templadas. Apenas se alcanza el 15% de esas 130.000 toneladas destinadas a este tipo de técnicas. Y es una pena porque creemos que son técnicas que pueden dar muy buenos resultados y muy buenas prestaciones. En cuanto a las lentas, que sería la tarta de la derecha, el quesito que es mayoritariamente marrón, es lo que decía antes, la mayoría de las emulsiones lentas son para microaglomerados en frío. Tan solo el 7% actualmente son para reciclados en frío con emulsión. Ojalá y en los próximos años esto cambie. Y este sería el mapa final, que si comparábamos con lo de Francia, vemos que tenemos más desigualdad en las porciones del quesito. O sea, aquí tenemos casi todo, riegos con gravilla, adherencias y lechadas y microaglomerados en frío, con algo de imprimación para cuando se construye una carretera, la primera capa que se pone sobre la base granular. En definitiva, hay todavía muchas técnicas que están sin explotar y creemos que eso es algo por lo que tenemos que luchar. Y ya termino diciendo que, bueno, para que realmente consigamos eso, tenemos que conocer que tenemos emulsiones bituminosas específicas para cada aplicación, que no es un producto súper versátil. En ese sentido, tenemos un portfolio amplio de productos y que no estamos limitados a decir solo tenemos 2 tipos de emulsiones y con esto poco podemos hacer. Tenemos un abanico amplio de productos y lo que sí que hay que hacer es elegir el producto adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado para conseguir el éxito. O sea, y para eso hace falta conocimiento. Entonces, la industria tiene que tener la capacidad de aportar soluciones técnicas con emulsiones en frío y en templado y de innovar, que es muy importante también. Creo que, como ha dicho Charo, el sector está preparado para eso y lo está demostrando. Integrar la sostenibilidad en la ecuación de la toma de decisiones, que también es un tema importante. Y, por último, tener el compromiso de las administraciones, que creo que lo empezamos a tener, en desarrollar esta cultura de mantenimiento que haga que nuestras carreteras conserven su patrimonio vial, que es de todos. Y con esto termino. Os agradezco vuestra atención, espero que esta pequeña presentación haya servido para poner un poco en contexto cómo estamos, cómo está España, pero también cómo está el mundo. Y bueno, pues en cierto modo decir, solo tenemos 115.000 toneladas de emulsiones cuando hemos tenido 450.000 es un poco fracaso, pero lo que sí que es cierto es que la tendencia tiene que ir a más y que tenemos que estar preparados para este crecimiento porque yo creo que llegará. Y muchas gracias.